El Salmo 12, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos esta tarde, cuán importante, cuán preciosa, cuán perfecta es tu palabra. Ayúdanos a ver su importancia en nuestras vidas. Ayúdanos a alimentarnos mucho más en ella, porque es lo que necesitamos. Enséñanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos a poner mucha atención y poder aprender tu palabra, lo que necesitamos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice que nuestras palabras son muy importantes. En Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cristo dijo en Mateo 12, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces es un tema serio, es un tema importante, aunque no siempre lo consideramos así. Es decir, entendemos fácilmente que no debemos matar, que no debemos cometer adulterio, pero todavía creo que nos cuesta trabajo entender la importancia de nuestras palabras y cuánto pecado cometemos con nuestras palabras. No voy a repetir todo lo que estudiamos el año pasado cuando estudiamos el libro de Santiago de la lengua. Entonces, si quieres escuchar este mensaje, está en internet. Pero no voy a repetir todo este mensaje. Pero ese Salmo 12 también habla del mismo tema. Habla de las palabras. Habla del contraste entre las palabras del hombre, el hombre impío, y las palabras de Dios. Habla de la palabra humana y el abuso de su poder, y la palabra divina, y su perfección y veracidad. Como hemos estudiado, David vivía en una cultura muy similar a la nuestra. En ese salmo, él describe las palabras del hombre para contrastarlas con las palabras de Dios. Y vamos a ver las semejanzas con los problemas en nuestros días. De hecho, un comentarista dijo esto en cuanto al Salmo 12. En medio de una cultura que oprime al pobre con mentiras, falsedades y arrogancia, el salmista expresa la confianza en la palabra pura de Dios. Fíjense, una cultura que oprime al pobre con mentiras, falsedades y arrogancia. El comentarista estaba refiriéndose a Israel en el tiempo de David hace miles de años. Pero no podemos hacer lo mismo para nuestra cultura hoy en día. ¿No es la verdad que vivimos también nosotros en un tiempo cuando el pobre es oprimido por mentiras, falsedades y arrogancia? Y a veces eso nos afecta muchísimo. Nos molesta, por lo menos. ¿Cómo deberíamos responder? Esa es la pregunta a la cual estamos estudiando esos salmos. ¿Cómo deberíamos responder nosotros, como cristianos, a la maldad de este mundo? A los problemas que vemos en nuestro alrededor. ¿Cómo debemos responder nosotros como cristianos cuando vemos una sociedad que oprime al pobre con mentiras, falsedades y arrogancia? Pues con confianza en la palabra de Dios, que es segura, confiable, pura y siempre la verdad. Deberíamos dar gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios escrita y por eso siempre, sin duda, tenemos la verdad. Muchos no pueden decir eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos confianza en ella. Por eso
no deberíamos reaccionar con los demás. Es lo que estamos viendo mucho aquí. No deberíamos reaccionar como los demás. En desconfianza, en miedo y todo eso, tenemos la palabra de Dios que es pura, que es confiable, que es perfecta. Por supuesto, eso no significa que nos gusta vivir en una sociedad de mentiras. Por supuesto, no significa que es fácil vivir en un mundo de falsedades, no lo es. A David tampoco le gustó vivir en un mundo así. Pero vemos aquí este salmo que David, en vez de solamente quejarse, en vez de solamente desanimarse, en vez de reaccionar con miedo y duda, David corre a su Dios. Le pide en confianza, en oración, que le ayude. Por eso el salmo empieza con la petición de David: salva, oh Jehová. En otras palabras, ayúdame, Dios. Nosotros también, hermanos, podemos pedir a Dios por su ayuda. Cuando nos damos cuenta del tipo del mundo en el cual vivimos, un mundo lleno de mentiras y falsedades, necesitamos aprender a confiar en la pura y verdadera palabra de Dios en vez de enfocarnos en las palabras del hombre. Ese es el contraste que vemos en este salmo. Es el contraste entre las palabras del hombre impío, y las palabras de Dios. Estamos a aprender que aún viviendo en un mundo lleno de mentiras y falsedades, podemos confiar en la pura y verdadera palabra de Dios. Entonces vamos a ver en primer lugar las palabras del hombre impío. David quiere ser salvado, quiere ser rescatado, dice en versículo 1, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero obviamente David no piensa que no hay nadie piadoso ni fiel que vivía todavía en su mundo. Como en otras ocasiones, aquí David está expresando lo que siente en el momento. David está diciendo que reconoce que en su mundo ya no hay gente en general caracterizada por la fidelidad, por la confiabilidad. En general, David vio que la persona fiel, la persona en quien alguien se puede confiar, la persona en cuya palabra se puede confiar, ya no era la persona común. Parecía para David como que ese tipo de persona ya no existía. Que era muy raro encontrar a alguien en cuya palabra se podía confiar. Pues David no se engañó a sí mismo. David se dio cuenta que vivía en un mundo lleno de mentiras y falsedades, que así era el estilo de vida normal en su cultura. Y otra vez quiero que nos demos cuenta de que David aquí está hablando del mundo real. David parece estar hablando del siglo XXI, de la cultura en la cual vivimos nosotros. ¿Cuántas personas conoces tú fuera de la iglesia en cuya palabra puedes confiar? Pues pocos, me imagino. Y aún a veces dentro de la iglesia nos cuesta trabajo. Vivimos en una sociedad a que no le importa la fidelidad y la confiabilidad de la palabra. Ya no. Lo hemos estudiado antes también, no voy a repetir lo que vimos en Santiago, también otro mensaje de la importancia de cumplir con nuestra palabra. Porque no es normal en nuestro mundo, como cristianos tenemos que ser muy diferentes. La gente en quien podemos confiar parece haber desaparecido. La gente que siempre cumple con su palabra parece estar en peligro de extinción. Entonces vemos que vivimos en el mismo tipo de sociedad como David. Entonces vamos a considerar aquí en los versículos 2 a 4 la descripción de las palabras de estos hombres impíos. Otra vez vamos a leer versículos 2 a 4. Hablan mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Así David describe la sociedad en la cual vive. Las personas normales en su mundo. Personas que hablan de esta manera. Vamos a ver cómo David describe a esas personas. Dice 4 cosas de ellos. En primer lugar dice que hablan mentiras. Versículo 2. Hablan mentiras cada uno con su prójimo. Esta palabra mentiras no solamente se refiere a falsedades, sino también incluye la idea de vanidades.
Es decir, lo que define a esas personas, no solamente que dicen cosas que no son ciertas, sino también que sus conversaciones están vacías, sin significado verdadero. Y eso debería hacernos parar por un momento. Entendemos, creo, que no deberíamos hablar mentiras, aunque de todos modos lo hacemos. Pero lo que debemos preguntarnos también es si nuestras conversaciones están vacías. Si hablamos de cosas que no tienen ningún peso, que no tienen ningún valor espiritual. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, yo creo que veríamos que a veces sí hablamos de esta manera. Tenemos conversaciones vacías. Hablamos de cosas que realmente no importan. Hablamos muchísimo de la película que apenas salió, o el partido de ayer. Bueno, es pecado, pero ¿qué peso tiene esta conversación? ¿Qué valor espiritual, qué valor eterno tiene esta conversación? Yo no digo que nunca podemos hablar de esas cosas, pero ¿cómo es caracterizada tu conversación? ¿Hablas mucho de la palabra de Dios y mucho de Cristo y mucho de lo que Él está haciendo en tu vida? ¿O tu conversación es vacía? Puras quejas. Por lo que está pasando en el mundo, las noticias y todo eso. ¿Cómo son tus conversaciones? Eso se incluye en la descripción de las palabras del hombre impío. Sus conversaciones están vacías. Que nos examinemos, hermanos. Porque Cristo también dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, toda palabra vana. ¿Cuántas de esas palabras vanas hablamos cada día, hermanos? ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Está llena de la palabra, enfocada en Cristo, animando a otros a servir a Dios? ¿O hablamos muchas vanidades, cosas sin valor eterno? Pero tampoco podemos perder el significado más claro aquí. No deberíamos decir mentiras. La lengua mentirosa es una ofensa a Dios y no tiene lugar en el cuerpo del Hijo de Dios. La mentira es una abominación a Dios, es un pecado que aborrece. Hermanos, no hay ninguna excusa nunca para mentir. Ni de vez en cuando, ni como tu estilo de vida. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no engañemos a otros, que no cambiemos la verdad porque tenemos miedo a las consecuencias. Hermanos, no seamos mentirosos. Así son las palabras del hombre impío. También vemos aquí en esos versículos que esas personas hablan con labios lisonjeros. También versículo 2. ¿Qué significa hablar con labios lisonjeros? Pues aquí vemos otro nivel de fraude y decepción. Es no solamente decir mentiras, es no solamente hablar vanamente, es también hacerlo con la intención de halagar a la persona tanto que es más dispuesta a hacer lo que la otra persona quiere que haga. Es adular a una persona con un motivo ulterior, un motivo incorrecto para recibir algo, para decepcionarle, para hacer una trampa. Lo vemos mucho aquí en nuestra cultura. Hace años, como tal vez el primer año que estamos aquí en México, fuimos a un terminal de autobuses, no me acuerdo cuál, para recoger a una persona. Y ya pasó una persona, un hombre con algunos libros, que dijo que había llegado a México para una cosa médica, que ya perdió su cartera. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y que tenía esos libros para vender. Por favor, compra un libro para que yo pueda regresar a mi pueblo. No, gracias. No. Un año o 2 años después, regresamos al mismo terminal de autobuses. Y vimos el mismo hombre, con la misma historia. Tal vez los mismos libros, no sé. Nos acercó otra vez con la misma historia. No dije nada. Pues no, gracias. Y muchas veces, tal vez por ser extranjero, hola, entonces como adulándome, eres americano, qué bonita tu esposa y todo eso. ¿Qué están haciendo? Hablando con labios lisonjeros, adulando porque quieren algo. Eso pasa mucho, ¿verdad? Aquí en la iglesia a veces, fuera de la iglesia, personas hablan bien para que nosotros le demos algo. Bueno, con los impíos es lo que estamos esperando, ¿verdad? No esperamos nada mejor porque no saben mejor.
Así son. Entre cristianos debe ser muy diferente. Debemos decir la verdad y no adular tanto a la persona, halagar a la persona para que haga algo, ¿no? Que hablemos la verdad. Después dice también que esas personas hablan jactanciosamente, versículo 3. Primero versículo 2 dice con doblez de corazón. Son hipócritas. Hablan lo que no es la verdad. Y después dice en versículos 3 y 4 que hablan jactanciosamente. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y después David describe cómo es. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Está hablando jactanciosamente, está diciendo, ellos son aquellos que dicen que van a prevalecer con sus lenguas, que van a decir lo que quieran, porque no hay Señor sobre ellos, no reconocen ninguna autoridad sobre ellos. Piensa que tienen libertad para decir lo que quieran y nadie va a hacerles responsables de lo que dicen, si es la verdad o no. Y otra vez, con los incrédulos lo esperamos. Vienen con nosotros, se acercan a nosotros, nos dicen mentiras, se jactan tal vez en su mente porque estamos decepcionados, sus cristianos necios y estamos recibiendo dinero de ellos y no saben porque lo que estamos diciendo no es la verdad. Pero entre cristianos debe ser muy diferente. No debemos pensar que nadie va a saber si lo que decimos es la verdad o no. Porque casi siempre, hermanos, la verdad sale a la luz. Lo hemos visto aquí en la iglesia. Seguro que ustedes lo han visto en otras situaciones. Tú puedes mentir y mentir y mentir y mentir y pensar que estás decepcionando a todos, pero eventualmente la verdad va a salir a la luz. No debes ser tan jactancioso, tan orgulloso como para pensar que puedes decir lo que quieras y mentir como quieras y nadie nunca va a saber. Primero Dios sabe, es lo más importante. Y después normalmente nosotros vamos a saber también. Entonces no deberíamos actuar así como cristianos. Así describe los incrédulos, hermanos. Así describe los impíos. Las palabras de la boca del hombre impío. Así no deberíamos ser nosotros. Otra vez, reconocemos que vivimos en un mundo así. Vivimos en una sociedad caracterizada por mentiras, falsedades, decepción, hipocresía, jactancia, todo eso. Sin duda vivimos en el mismo tipo de tiempo, el mismo tipo de cultura como David. Pero, por un momento, ya deja de pensar en los políticos. Por un momento ya deja de pensar en tu jefe. Ya por un momento deja de pensar en tus familiares. Piensa en ti mismo. Entonces, ese es el problema aquí, ¿no? Estamos viendo eso. Sí, nuestro mundo está mal, los gobernantes están mal, mi jefe está mal, mi sobrino está mal. Ok. ¿Cómo hablas tú? ¿Dices mentiras? ¿Decepcionas a la gente para tu propio bien? ¿Dices cosas que no son ciertas? Eso es muy importante porque obviamente un cristiano sí puede caer en pecado. Un cristiano puede decir una mentira. Después debería arrepentirse, por supuesto, pero sí puede. El problema es la persona que está caracterizada por mentiras. Su vida está caracterizada por la decepción. Esta persona no puede reclamar ser cristiano. No podemos ver el corazón. Pero si la vida está caracterizada por la mentira, con cuidado, pues no puedes reclamar ser hijo de Dios. Necesitamos tener mucho cuidado con nuestras bocas. Arrepentirnos cuando nos damos cuenta de que sí hemos caído en este pecado y pedir por la sangre de Cristo. Pero si tu vida está completamente caracterizada por la decepción, con mucho cuidado, examina tu vida y examina tu alma. Pues después de pensar de esta manera personal, podemos decir como David, o podemos pedir como David, en el versículo 3, que Jehová intervenga. Versículo 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y después en el versículo 5 tenemos las palabras de Dios mismo. En el versículo 5 Dios habla. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira.
Es la confianza que David tiene. Es que Dios va a intervenir. Aquí cuando dice al final versículo 5, pondré en salvo al que por ellos suspira, está diciendo que Dios va a rescatar a la persona que anhela esta salvación. Dios no va a abandonar su pueblo. Dios va a ayudarnos y rescatarnos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Porque a veces estamos esperando un rescate físico, que Dios me dé dinero, que Dios me dé trabajo, que Dios me quite este problema, y Dios no siempre lo hace. Pero vemos en este salmo lo que Dios hace, o lo que Dios ha hecho. Nos ha dado su palabra. Dios se ha levantado y nos va a ayudar con su palabra escrita. Es lo que vamos a ver, pero primero, a veces pensamos que eso no es suficiente, ¿verdad? Sí tengo una Biblia, pastor, pero necesito dinero. Pues sí tengo la palabra de Dios, pastor, pero necesito esta cosa física. No puedo sobrevivir sin esto. Entendemos que hay necesidades físicas también, pero Dios nos ha dicho que todo lo que necesitamos para vivir piadosamente se encuentra en su palabra. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y si para ti la palabra de Dios no es suficiente, probablemente necesitas pasar más tiempo en la palabra para ver cuán increíble es la palabra y alimentarte en la palabra. Porque es lo más importante. Es lo que vemos aquí al final, o la segunda parte de este salmo. Vimos las palabras del hombre impío. Ahora vamos a ver el contraste con las palabras de Dios. Eso vamos a ver en los versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Qué contraste existe entre las palabras del hombre y las palabras de Dios? Las palabras del hombre son naturalmente mentirosas, falsas, vacías, pecaminosas, pero la palabra de Dios es una palabra limpia, son palabras honestas y puras, palabras perfectas. Dice que son como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Por supuesto, las palabras de Dios no tienen que ser purificadas de ninguna impureza. Está enfatizando su perfección, que no hay ni la más mínima posibilidad de impureza en las palabras de Dios. El Salmo 18:30 dice lo mismo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En 2 Corintios 1:18-20 leemos que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, la Biblia nos dice que sí podemos confiar en lo que dice, que podemos confiar en Dios y en su palabra, porque sus palabras siempre son perfectas, verdaderas y honestas. Y después el versículo 7 dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Tenemos que examinar eso. Por el pronombre que nuestros traductores han usado, que es los, están expresando que ellos creen que se refiere al pueblo de Dios, que Dios va a guardar a su pueblo, que Dios va a guardar a los hijos, a los cristianos, que Dios va a preservarnos de esta generación para siempre. Y esto obviamente es la verdad. No dudamos de eso para nada. Dios nos preserva, Dios nos guarda para siempre. No nos quita de este mundo. No siempre nos da lo que estamos buscando, pero siempre nos preserva, siempre guarda a su pueblo, sin ninguna duda. Pero hay otra posibilidad aquí, que el pronombre original en hebreo puede ser las en vez de los. Es decir, puede referirse al contexto del versículo 6. ¿Y qué es el contexto del versículo 6? Que es el contexto más inmediato, ¿verdad? Las palabras de Dios. Entonces, otra posibilidad aquí es que David está diciendo que las palabras de Dios van a ser guardadas y preservadas para siempre, que Dios va a preservar su palabra de esta generación perversa. Eso también es la verdad y Dios lo ha hecho a través de los siglos. El ser humano, el impío, ha intentado a destruir la palabra de Dios muchas veces y no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a preservarla, yo voy a guardarla de la generación perversa. Para que para toda la historia, para todo el tiempo, hasta que Cristo regrese, mi palabra ya va a estar. Mi palabra va a ser preservada y guardada para siempre.
Esta verdad se encuentra en otras partes de la Biblia también. En Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios va a guardar su palabra. Cristo dijo en Mateo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces tenemos, hermanos, la gran promesa de Dios, que siempre Dios va a preservar y guardar su palabra para nosotros. Y podemos confiar en ella. Porque es perfecta, porque es eterna. Podemos confiar en las palabras de Dios. Pero creo que hay más que una promesa aquí. Hay una aplicación práctica. Dios va a guardar su palabra. Dios va a preservar su palabra. Pero es nuestra responsabilidad, especialmente como padres, enseñar la palabra preservada a las siguientes generaciones. Es una cosa que esta palabra siempre va a existir, pues qué bueno. Pero si siempre existe, pero sin ser practicada y sin ser enseñada a los hijos de los nietos, hemos fallado en nuestra responsabilidad. Entonces, espero que podamos ver esas dos cosas. Por un lado, sí, deberíamos tener mucha confianza que la palabra de Dios siempre va a ser guardada y preservada, pero también reconocer nuestra responsabilidad. Tenemos que enseñar esta palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la siguiente generación, para que ellos se den cuenta de su importancia, de que es el único elemento. Es decir, hermano, no solamente con la palabra. Tú puedes decir a tu hijo, la palabra de Dios es importante, la Biblia es importante, pero si tu hijo o tu hija ve que nunca la lees, pues tampoco lo va a hacer. Si tu hijo o tu hija ve que tú vienes a la iglesia y cuando el pastor empieza a predicar, entonces tampoco va a pensar que la palabra es importante. Tal vez va a tener el libro físico en sus manos, pero nunca va a aprender a atesorarla, a aprenderla, obedecerla. Entonces Dios va a preservar su palabra y vamos a dar mucha confianza en esta promesa. Pero tenemos nosotros también la responsabilidad de enseñarla a nuestros hijos y a la siguiente generación. La conclusión de este salmo es muy interesante. Versículo 8. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pues qué raro terminar así, ¿verdad? No parece una conclusión normal este salmo. David empezó con una petición a Dios para ayudarle. Después habló de las palabras del hombre impío y las contrasta con la palabra pura de Dios. Y después termina diciendo que los malos andan cercando, la vileza es exaltada en los hijos de los hombres. Entonces parece un poquito raro, ¿no? Porque al final de cuentas, al final de este salmo, nada ha cambiado en cuanto a las circunstancias. ¿Verdad? Los malos todavía andan en su alrededor. Los malos todavía siguen su vileza con sus palabras mentirosas y pecaminosas. Por un lado, nada ha cambiado. Este tipo de conclusión es común en los salmos. Muchas veces vemos en los salmos que al final del salmo nada ha cambiado en cuanto a las circunstancias. El salmista sigue en sus conflictos y problemas. Pero algo sí ha cambiado en este salmo. O mejor, alguien. David ha cambiado. Porque ha pedido a Dios, ha expresado su petición, ha hablado de su confianza en Dios y en la palabra pura de Dios. Y al final, aunque los malos todavía están, aunque todavía hablan mal, aunque su vileza continúa, David ha cambiado. Porque se ha enfocado en la palabra de Dios. Se ha enfocado en su Dios. Es una buena aplicación para nosotros también. Porque aún después de reconocer la maldad de las palabras del hombre, y cuanto mejor son las palabras de Dios, aún después de confiar más en la palabra de Dios, vamos a ver que los malos siguen en nuestro alrededor. Vamos a ver que todavía vivimos en una cultura que oprime al pobre con mentiras, falsedades y arrogancia. Vamos a ver que las cosas, las circunstancias no han cambiado. ¿Qué debemos hacer? ¿Desesperarnos? Eso no funciona. No funciona leer la palabra, no funciona creer la palabra, no funciona orar, pastor, porque nada cambia. Pero lo que tiene que cambiar eres tú. Tal vez no vamos a ver los cambios de este mundo que queremos ver.
Los cambios más importantes son en tu corazón. Si puedes seguir viviendo este mundo malo, pero ya con confianza, ya con fe en la palabra de Dios, ya enfocándote más en la palabra de Dios que en las palabras del hombre. En vez de enfocarte en tantas mentiras y falsedades, decepción y hipocresía, arrogancia y todo eso, enfócate en la palabra de Dios. Es una palabra pura, cierta, perfecta. Es lo que necesitamos. Y fíjense, la verdad más importante de esta palabra de Dios verdadera es esta. Cristo vino para salvar pecadores como nosotros. Pecadores como tú y como yo. La palabra perfecta de Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra perfecta de Dios dice que nadie busca a Dios naturalmente, que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Todos naturalmente tienen este problema que hemos visto de las palabras mentirosas. Pero el problema no es solamente las palabras, sino el corazón. Cada corazón naturalmente se rebela en contra de Dios, sigue sus placeres, es más engañoso que cualquier otra cosa. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Después nos dice también que Dios, quien es rico en misericordia, quien es rico en amor, nos dice en su santa palabra que por su pura gracia, por su favor inmerecido, mandó a su Hijo para morir en la cruz y tomar para ti la paga de tu pecado. Cristo vino para morir y para cubrir nuestros pecados con su sangre. Cristo vino y vivió perfectamente. La palabra dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo es el Verbo encarnado, es Dios mismo quien vino para salvarnos. Lo que más necesitamos de la palabra de Dios es primero, ante todo, reconocer lo que dice en cuanto a la salvación. Si la Biblia es la verdad, naturalmente somos pecadores, estamos muertos, necesitamos a Cristo. Entonces, si dices que la palabra de Dios es la verdad, es la primera cosa. Después, por supuesto, también la palabra de Dios es nuestra guía. Es lumbrero en nuestro camino. Es lo que nos guía en toda la vida, con todas las decisiones. En todos los tiempos difíciles, la palabra de Dios es la luz. Si estás andando en tinieblas, si estás andando en un tiempo en pura oscuridad y no sabes qué hacer y no sabes lo que está pasando, ¿sabes lo que necesitas? La palabra de Dios. Necesitas la luz de la palabra inspirada del Dios verdadero ante cualquier otra cosa. Tienes que leerla. Tienes que confiar en lo que dice. Es la parte práctica. No tenemos que terminar así con la cosa práctica. Me imagino que todos aquí van a decir que creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Todos aquí van a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno. Y tenemos que empezar aquí, ¿verdad? Porque en nuestro mundo de hoy, la Biblia está bajo ataque. Lo vemos. Hay muchos, aún algunos que reclaman ser cristianos, que dicen que la palabra no es infalible, que no es inerrante, que tiene errores, que hay algunas cosas que son mitos. No, nosotros creemos que cada palabra es plenamente inspirada, inerrante, infalible. Cada palabra en la palabra de Dios, sin excepción. Y sí, cuando la Biblia está atacada, tenemos que defenderla y decir, nosotros creemos en cada palabra. Pues qué bueno, pero hay mucho más. Porque si tú dices que esa es la palabra de Dios, si tú vas a defenderla cuando está bajo ataque, pues es muy raro si no la lees, ¿verdad? Es muy raro si no la estudias. Muy raro si no meditas en ella, si no la obedeces. Porque también vivimos en una cultura en donde la Biblia es más o menos importante. La Biblia tiene un lugar importante en la casa, pero escondida y con mucho polvo. Todos dicen que creen en la Biblia, pero ¿quién la lee? Muy pocos. Obviamente, otra vez, para los incrédulos no esperamos que la lean porque no entienden su importancia, pero para nosotros que somos cristianos, esta es la palabra de Dios que necesitamos.
Ya no creemos que vamos a recibir visiones. Dios no te va a dar una visión para hablar contigo. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha dicho todo lo que necesitas saber de Él y aquí está escrito. Un predicador dijo, y nunca me acuerdo quién era, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz audible. ¿Sí? ¿No me entiendo? No. Yo creo que fue otra persona antes, pero... Pues así es, pues vivimos en un mundo también de cristianos. Dicen, yo quiero la voz de Dios. Todo lo que Dios quiere que tú sepas está escrito en la Biblia. Absolutamente todo. No necesitas ninguna otra cosa, ni visión, ni sueño, ni profeta, ni apóstol. Todo está escrito y tú lo puedes leer por ti mismo. Pero otra vez, ¿realmente la leemos, hermanos? ¿La estudiamos? ¿La atesoramos? No quiero ser legalista. No te digo, tienes que leer la Biblia 3 horas cada día. Pero si quieres vivir, si quieres sobrevivir como cristiano, si quieres crecer como cristiano, necesitas la comida. Necesitas la alimentación. Y la alimentación está en la palabra. Es todo lo que necesitamos. Necesitamos hacerlo una prioridad. Si tú puedes levantar de tu cama, ir a tu trabajo y trabajar, y regresar a tu casa y comer. Si tienes tiempo para trabajar y comer, tienes tiempo para leer la palabra. ¿Ok? Porque muchos me dicen, no tengo tiempo, pastor. Todos tenemos 24 horas en cada día. El problema nunca es el tiempo. El problema es cómo lo usamos. ¿Y qué es nuestra prioridad? Entonces, nunca quiero que el leer la Biblia llegue a ser un deber que tenemos que hacer porque el pastor dice que tengo... No es eso. Pero tú no puedes sobrevivir como cristiano y no puedes crecer como cristiano sin la palabra de Dios. Entonces, es lo que vemos en este salmo. Ese contraste entre las palabras del hombre impío y las palabras de Dios. Si tú quieres sobrevivir en un mundo lleno de mentiras y falsedades y arrogancia y todo eso, necesitas la palabra de Dios. Es la verdad para niños que están empezando a leer. Es la verdad para jóvenes que piensan que están muy ocupados y están muy cansados y adultos también. Para todos nosotros que reclamamos ser hijos de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos. Necesitamos estudiarla. Necesitamos atesorarla. Porque es la pura y verdadera palabra de Dios mismo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias ante todo por tu palabra. Porque como hemos visto hoy, es pura, es perfecta, es precisamente lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no enfocarnos en un mundo lleno de mentiras y falsedades. Lo reconocemos. Ayúdanos a no enfocarnos tanto en esas cosas y quejarnos constantemente y vivir en desánimo. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, porque es vida. Es lo que necesitamos. Te pedimos por cualquier persona aquí que no lee la Biblia porque honestamente no te conoce a ti como Señor y Salvador. Sálvale, te pedimos, Señor. Ayuda a la persona a reconocer hoy que no puede en ti mismo, en sí mismo, que no puede merecer su salvación. Que necesita la salvación que solo tú puedes proveer. Y para nosotros, Señor, que si hemos sido salvos, te pedimos que nos ayudes a leer mucho más la Biblia, estudiarla y confiar en lo que dice, obedecerla, entender que es lo más importante. Cambia nuestras prioridades, te pedimos, Señor. Ayúdanos a reconocer la importancia de leer la Biblia en privado y también la importancia de venir a la iglesia cuando la palabra es predicada. Porque necesitamos esta comida para poder crecer y vivir por ti. Cámbianos, te pedimos, Señor. Cambia esas prioridades y danos un anhelo. Danos esta hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.